Bueno, vamos a abrir la Biblia, queremos meditar en la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo en el Salmo 115, un salmo muy conocido por la iglesia del Señor. Salmo 115, vamos a leer un solo verso para este tiempo de meditación en la palabra. Dice la palabra del Señor, Salmo 115, verso 12, dice: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Una vez más, dice la palabra del Señor: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, mis amados hermanos, los que se pusieron de pie para la lectura de la palabra. Y quisiera en esta oportunidad, amados hermanos, que pensáramos en un tema. Lo he titulado Se acordó de nosotros. El tema de este día lo he titulado Se acordó de nosotros. Una de las cosas maravillosas de Dios es su soberanía. La soberanía, y quiero dar alguna idea que es lo que predomina en el mensaje de este día, es en primer lugar que la soberanía de Dios es esta doctrina que enseña que Dios hace las cosas cuando Él quiere y como Él quiere, con quien quiere. Eso es la soberanía de Dios. Dios es soberano y cuando obra a su placer, siendo que Él es santo, que Él es puro, que en Él no hay sombra de variación, en Él no hay oscuridad. Uno puede estar confiado que aún en su soberanía Él siempre va a actuar rectamente. La segunda cosa que domina el pensamiento de este día es que la gentilidad, es decir, todos los que no nacimos de las tribus de Israel, usted no es Leví, no es de la tribu de Leví, ni de Benjamín, ni de Isaacar. A nosotros se nos llama en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, y Pablo también habla de esto, de la gentilidad. Gentilidad era todo el mundo que no había recibido las promesas de Dios como las había recibido Israel. Y la gentilidad no figuraba en la revelación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todo el trato era con Israel, fue con Israel. La gentilidad, es más, para el pueblo hebreo, un gentil realmente era una persona tenida en muy baja estima. Eran tenidos como cerdos, así, o como perros, les dijo Cristo en una ocasión a una sirofenicia. Es decir, que era algo muy común ver a los que no eran parte del pueblo de Dios como alguien de segunda clase. No figurábamos en los planes eternos de Dios. Pero algo sucedió cuando Cristo vino. Cristo vino y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, ya no habló de amar únicamente a los hebreos. Ya no habló únicamente de amar a un pueblo específico, sino a todos los que en el mundo pudieran creer en Él. Él los incluyó en la salvación y Cristo vino y nos ha incluido en su plan de salvación. Y eso es algo glorioso. Esas tres ideas son las que encontramos hoy para pensar en lo que Dios nos quiere hablar, de que Él se acordó de nosotros. Pero quiero comenzar hablándoles un poquito del Salmo 115. El Salmo 115 no lo escribió David. Para empezar, no lo escribió David. Ese salmo se escribió muchísimos años, cientos de años después de David. Y cuando digo cientos de años, pueden ser 300, 400 años después de David. David nunca supo que ese Salmo 115 se iba a escribir. Ese Salmo 115 se escribió en los días de Esdras, cuando el pueblo de Dios ya habían regresado de la cautividad de Babilonia,
Y cuando Dios le da la oportunidad de volver y edificar otra vez el templo, reedificarlo, en los tiempos de Nehemías, cuando también se reedificaban los muros de la ciudad, es cuando este salmo se escribe. Se escribe cuando regresaron de la cautividad. Y en ese salmo, cuando ellos lo están escribiendo, porque es un cántico de alegría, de agradecimiento, en ese Salmo 115, si usted lo lee desde el principio, comienza diciendo: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a ti sea dada la gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él ha hecho lo que ha querido. Dice, por ahí va diciendo el Salmo. Y luego de que le dan la gloria a Dios, comienzan a hablar acerca de los ídolos. Y dicen: los ídolos tienen ojos y no miran, tienen caminos, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, oídos tienen y no oyen, y semejantes a ellos son aquellos que los adoran. Es decir que, en primer lugar, Israel reconoció que estaban de pie por la misericordia y la verdad de Dios. Cuando ellos regresan, ellos saben que están de pie no porque ellos fueran muy listos, sino porque Dios estaba, por su misericordia, estaba con ellos y por su verdad los había preservado. La segunda cosa que encontramos en el Salmo es que reconocen. Israel, llega un momento donde Israel reconoce que lo que había hecho que ellos fueran llevados al cautiverio fue la idolatría del pueblo. Fíjense que Israel adoraba a Baal. Baal era uno de los dioses de los países vecinos. Y muchas veces, tal vez usted se recuerda una vez cuando Elías se puso al tú por el tú y dijo: si Baal es Dios, entonces sírvanle a él. Pero si el Señor es Dios y el que responda con fuego, ese sea Dios. Y usted sabe la historia. Al final el Señor termina haciendo una cosa extraordinaria. Desciende fuego del cielo por la oración de Elías y quemó todo el holocausto. Y ese día la manifestación fue tan grande, pero eso no regresó. El corazón de Israel no se volvió al Señor. El corazón de Israel no se vuelve al Señor por el milagro que había hecho, porque hay gente que dice: si Dios me hace este milagro, entonces sí me voy a componer. No, es que los milagros nunca compusieron a nadie. No sé si usted ya sabía eso. Los milagros no le ayudan a nadie. Israel vio más milagros que ningún pueblo en este planeta. Vio el mar abrirse. Israel vio cosas extraordinarias. Bebieron agua de una piedra. Les cayó maná del cielo. Vivieron grandes milagros. Por eso cuando alguien me cuenta sus grandes milagros, yo a esa gente digo: qué bueno por usted, qué bueno que Dios es un milagro. Pero eso no lo va a hacer que ame más al Señor, que se comprometa en la obra de Dios. Eso no va a hacer que usted se santifique. En absoluto nunca ha hecho eso un milagro. Los milagros nunca lograron eso. Y ellos, después de que vieron aquel gran milagro, cualquiera pudo haber dicho: ahora sí todos se van a convertir. No se convirtieron. O si no, pregúntele a aquellos que cuando estábamos emigrando decíamos: si el Señor me permite pasar al otro lado, le voy a servir toda mi vida. No sé si usted alguna vez ha conocido a alguien que, no hombre, en la aflicción empezaron a jurar un montón de cosas. Les pasó la aflicción y se les olvidó todo. Se le pasó el COVID y se le olvidó que le iba a servir al Señor. Hoy no tiene tiempo porque anda trabajando muy duro. Pero cuando estaba entubado le decía: Señor, sácame de aquí, ahora sí voy a ser un apóstol tuyo. Nada más se recuperó, ni se congregan. Bueno, pero no lo voy a regañar. La verdad de Dios sea suficiente para que cada uno pueda reflexionar. El punto es que no se volvieron a Dios. Y este salmo, ellos están reconociendo. Y ellos están diciendo, reconocen la razón de la cautividad. Y eso fue la idolatría del pueblo del Señor. Fue la idolatría. Y la tercera cosa, la más sublime de este salmo, es que entre tantos versos maravillosos encontramos como ese diamante enorme del verso número 12, que es donde estamos meditando hoy, donde el escritor dice: se acordó de nosotros.
Miren, amados hermanos, cuando yo leo esto, yo pienso en toda la gente que no piensa en ti, que no piensa en mí, que no piensa en nosotros. Yo sé de hijos que ni siquiera ellos piensan en sus padres, los olvidaron totalmente. Yo sé de esposos que no piensan en sus cónyuges, de esposas que se olvidan de sus cónyuges. Bueno, hasta conozco el caso de una señora que regaló a su hijo y nunca se acuerda de él. Y uno puede vivir esos momentos, pero qué maravilloso cuando uno llega ante la Biblia y quizás nadie pensó en ti, quizás nadie te deseó feliz año nuevo este año. Sin embargo, llegas al Salmo 15 y lees que la Biblia dice: se acordó de nosotros el Señor, se acordó de nosotros el Señor, bendito su nombre para siempre. Y eso es lo que ellos aquí están meditando. Dice: se acordó de nosotros el Señor, va a bendecir la casa de Israel, por lo tanto va a bendecir la casa de Aarón. Y eso, mis amados hermanos, me cautivó el corazón, porque estamos iniciando un nuevo año. Estamos iniciando el 2022. Este es el primer servicio del 2022. Esta es la primera vez que nos reunimos a adorar al Señor el 2022. Hoy se hacen los nombramientos para nuevos servidores aquí en la iglesia oficialmente. Así que en primer lugar yo puedo decir al iniciar este año podemos hacer una cosa, y es reconocer la misericordia del Señor. Como el Salmo dice: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, oh Dios, sino por tu misericordia y tu verdad. Le voy a decir lo que nosotros realmente merecíamos. Nosotros lo que merecíamos era castigo, lo que merecíamos era juicio, y el Señor nos dio misericordia. Nosotros no merecíamos ni siquiera estar aquí este 2022. No sé si usted es tan orgulloso que dice: ¿cómo que yo no merecía? Es que ninguno de nosotros merecíamos estar aquí. Pero Él no nos dio juicio, lo que nos dio fue misericordia. Así como la samaritana que se encuentra con el Señor y se encontró con Él en un pozo. Una mujer que había hecho cosas que quizás nadie sabía, porque ella misma reconoce diciendo: aquí hay un hombre que me ha dicho todo. Aquí hay un hombre que me ha dicho todo. Es decir, me imagino que ella hacía sus fechorías, pero las hacía a escondidas. Nadie sabía que ella que hacía cosas malas online, que hacía cosas malas, que chateaba con más de uno, y que era una persona inmoral. Quizás nadie sabía, hasta que un día quizás como nadie sabía, llegó un día donde ella se sintió que nadie jamás la iba a descubrir. Y un día que llega a traer agua al pozo, se encuentra con Jesús. Y yo me pongo a pensar en Jesús cuando la ve venir. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y que esta mujer lo que merecía era la muerte, y el Señor no le da la muerte. Oh, qué misericordia. Es que yo no sé cómo te equivocaste tú. Yo no sé cómo y qué cosas todavía son secretas, y qué cosas hiciste que te avergonzarían. Pero qué bueno que el Señor no nos dio juicio, sino que nos dio misericordia. Y dice la Biblia que el Señor, en lugar de darle juicio a aquella samaritana, le dijo: dame de beber. Y aquella mujer le dice: ¿cómo es posible que me pides de beber a mí? Tú eres judío. Los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Nosotros no somos amigos. El Señor le dijo: si supieras el don que hay en mí, lo que yo te puedo dar, tú me pedirías a mí. Aquella mujer le dice: ¿cómo me vas a dar agua si tú no puedes ni sacarla? No tienes con qué sacarla. El Señor le dijo: el agua que yo te voy a dar, si bebes de esa agua no tendrás sed jamás. Aquella mujer dice: dame de esa agua. El Señor le dice: te voy a dar de esa agua, pero primero llama a tu marido para que los dos tomen.
Y aquella mujer que tenía una vida secreta, que lo que merecía era la muerte, le dice: Señor, no tengo marido. Porque cuando uno, mire hermano, cuando uno llega a oír la palabra de Dios, cuando uno se conecta a oír la palabra de Dios, uno piensa que está oyendo cualquier hombre. No, es el Espíritu Santo que está hablando a través de los hombres para hablar al corazón de aquellos que necesitan la misericordia de Dios. Y aquella mujer le dice: no tengo marido. El Señor le responde: tiene razón, 5 has tenido, ese que tienes tampoco es tuyo. Y en ese momento la mujer quiere todavía luchar, porque uno lucha con la misericordia de Dios. Imagínense qué locura es que Dios le está queriendo dar misericordia y todavía uno se pone los moños. Y todavía uno quiere luchar, quiere argumentar. Todavía uno quiere pelear. Y Dios lo único que está haciendo este 2022 es dándote oportunidad. Y entonces le dice: me parece que eres profeta, pero cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todas las cosas. El Señor le dice: con quien tú hablas, Él es el Mesías. Aquella mujer fue transformada porque recibió misericordia en lugar de juicio. Y los que merecíamos juicio, nos dio misericordia. Nosotros no estamos empezando el 2022 porque nosotros hemos hecho todo bueno. No estamos empezando el 2022 porque nosotros nos merecemos algo. No, hoy podemos decirle: Señor, por tu misericordia, por tu verdad, no a nosotros, oh Dios, por tu misericordia y por tu verdad. A Él sea la gloria. Hubo un hombre malo que le dieron la pena capital, y el día de su suplicio, el día de su condena, mientras estaba siendo ejecutado, se puso a platicar con otro que estaba siendo ejecutado con él, porque le oyó decir al otro que el otro compañero de él estaba injuriando a Cristo que estaba colgado con ellos. Lo empezó a injuriar y empezó a decirle: bueno, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te libras tú y nos libras a nosotros también? Y aquel hombre que estaba pagando también una pena capital respondió y le dijo: cállate, porque tú y yo, nosotros merecemos esta condena, pero este que está aquí nada hizo. Y aquel hombre que merecía la muerte eterna por haber violado todos los mandamientos de Dios, no iba a comenzar el 2022, iba a comenzar una eternidad, y recibió misericordia en lugar de juicio. Y hoy podemos decirle: Señor, tú nos has dado misericordia en lugar de juicio, y por eso empezamos el 2022. Yo no sé si a usted le da alegría, pero al iniciar este 2022 podemos reconocer la misericordia del Señor. En segundo lugar, debemos reconocer que la razón de nuestro quebranto y de cualquier quebranto que nosotros hayamos tenido es nuestra idolatría. ¿Oyó bien lo que dije? Es nuestra idolatría. Y usted va a decir: es que yo soy creyente, yo no, la idolatría a mí no me afecta. Porque usted está pensando, posiblemente está pensando en ídolos de yeso o de madera. Pero no es necesariamente eso. Este nuevo inicio, debemos reconocer que la razón de cualquier quebrantamiento nuestro es la idolatría. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ponemos la confianza en cosas por encima de Dios, como lo hizo Israel. Ponemos nuestra confianza en cosas por encima de Dios. Es decir, llegamos a creer que si acumulamos dinero y si tenemos dinero, entonces todo va a estar bien. Pero eso no es cierto, porque el día de tu quebranto, ni con todo el dinero del mundo podías cambiar el destino y podías cambiar las cosas. Por eso, hermano, cualquier quebrantamiento que usted haya enfrentado, usted puede reconocer que ha sido de repente su idolatría, por poner su confianza en cosas por encima de Dios, que es de lo que trata el Salmo.
O podemos poner confianza en personas por encima de Dios. De tal manera que hay personas que dicen: no, hermano, es que mire, fíjese que a mí me ofrecen un mejor empleo. Hay un hermano que habló conmigo hace poco y me dijo: solo van a ser 3 años, me dijo, que la empresa se ha movido para otra ciudad, como a 6 horas de acá, y me van a pagar el doble, y yo lo quiero hacer solo estos 3 años. Y ya más o menos me contó. Y entonces, mientras yo lo oía, porque la persona idólatra no se da cuenta que está siendo idólatra. El idólatra no entiende su idolatría. El idólatra no la puede comprender. Cuando yo lo estaba oyendo, yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Yo le dije: o sea que te van a pagar el doble, pero vas a tener que renunciar a todo lo que por muchos años has edificado. ¿No será que estás pensando que Dios ya no puede ayudarte aquí donde estás? ¿No será que ya estás diciendo que Dios es Dios solamente por la mano de tu patrón, pero no es Dios realmente? No me está, o quizás yo no te estoy entendiendo, le dije. O sea que tú vas a dejar todo porque tú crees que Dios solo de esa manera te puede prosperar. Miren, hermanos, tengamos cuidado, no vaya a ser que seamos errantes como Caín. Que Caín como dicen, ¿verdad?, no calentaba nada. Estaba un año en un lugar, otro año en otro lugar, otro año en otro lugar. Esto no es buena señal. Yo entiendo que emigramos, sí, pero quédese quieto ya. Es tiempo de quedarse quieto, porque a veces la idolatría no la podemos percibir. La idolatría no la podemos ver, porque decimos: es que yo no me estoy arrodillando delante de un ídolo. La idolatría no se nota a veces, pero cuando nosotros tenemos que cambiar todo, hasta entregar privilegios honorables, entregarlos para poder ir a perseguir algo, estamos diciendo: Dios no es capaz de dármelo aquí donde estoy. Dios no es capaz. Y hemos movido a ese Dios que Israel movió antes de ser deportado. La Biblia nos habla acerca de las cisternas que no retienen agua. Eso es idolatría. ¿Saben lo que hicieron los hebreos antes de ser deportados? Primero fue deportado Samaria, que es Israel, las tribus del norte. Las 10 tribus del norte fueron deportados. Pero Judá, las tribus del sur, no hicieron caso. Así que años después también estaban siendo deportadas. Pero ¿por qué es que estaban siendo deportadas? Fíjense que cuando a ellos se les profetiza que viene la crisis, ellos, en lugar de buscar a Dios, buscaron a los egipcios para que les ayudaran a pelear. Y el Señor les dice: ustedes pusieron su confianza en mano de carne. Los egipcios apenas son hombres. Los egipcios no los van a poder librar. Pero Judá eso hizo. Pusieron su esperanza en los egipcios. Sus carros podían parecer muy poderosos, pero al final del día no, eran unas cisternas rotas. Y Jeremías, el capítulo 2, verso 13 lo dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estas son personas en las que usted pone su confianza y usted se va porque le van a pagar el triple, y entonces deja todo, deja privilegios honorables porque va a ir a buscar aguas vivas y menosprecia al Señor y se va buscando. Pero luego viene la crisis y el primero que descansa es a usted. Luego suceden que no pueden cumplir los pactos, los compromisos por cualquier razón.
Y entonces termina usted, como dicen por ahí, sin el plato y sin la sopa. Yo no sé cómo vamos a hacer con la traducción ahí, pero no, terminamos sin nada. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y el segundo mal, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En este 2022 debemos reconocer que la razón de nuestros quebrantamientos vienen a causa de nuestra idolatría. Porque como nos gusta poner la confianza en una persona, no estoy diciendo que no hay que confiar en las personas, hay que darle la confianza apropiada, la confianza correcta. Sí, porque entonces nos vamos a confundir. La Biblia dice: no le creas a la que duerme contigo. ¿Han leído eso en la Biblia ustedes? Está feo eso, ¿verdad? No confíes ni siquiera con el que duermes. Pero no está hablando de que no hay que tener confianza entre la pareja. Está hablando de que en cuestión de salvación, aunque tu mujer, aunque tu esposo, tu cónyuge te diga: no, es que nos va a ir mejor a otro lado, no vamos a ir muy lejos, usted en ese sentido diga: no, yo voy a poner la confianza en el Señor, y aquí el Señor nos va a bendecir. En ese sentido, no le crea usted a su cónyuge. En ese sentido, usted sea firme. Pero termino con esto, porque dice, es la idolatría, porque dice, es a causa de que pusieron su esperanza en brazo humano, fueron quebrantados. Pero hay algo glorioso de este texto que hoy leímos, y es el punto número 3. Es que nosotros, amados hermanos, todos los creyentes, todos los que hemos creído en el Señor, en Cristo, Dios se acordó de nosotros. Se lo explico de esta manera: desde que Cristo fue a la cruz, la gentilidad fue abrazada por Dios. Desde que Cristo fue a la cruz, todos los que creeríamos siendo de pueblos extranjeros seríamos abrazados en el Señor, seríamos recibidos en el Señor, porque Dios se acordó de nosotros. Y eso tiene que bastarnos para el 2022. Un pensamiento que no me ha dejado es que Dios se acordó de mí, y que Dios se ha acordado de nosotros, y Dios ha de bendecirnos, porque Él en la cruz del Calvario se acordó de nosotros. Ese es un concepto bíblico muy poderoso: la imputación del pecado y la imputación también de la gracia de Dios. En Abraham también diezmó Leví, dice Hebreos capítulo 7 verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, que cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario, no era otra cosa que Dios acordándose de gente que merecía juicio, y les estaba dando en ese momento misericordia. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Yo puedo caminar, yo te invito también, y todos podemos caminar el 2022 diciendo: pero el Señor se acordó de mí. Y quizás yo voy a estar sufriendo, pero el Señor se acordó de mí, y yo no seré condenado eternamente. Yo voy a vivir para Dios. Ya no voy a condenación. Y aun si tengo que enterrar a alguien, o me tienen que enterrar a mí, pero Dios se acordó de mí y no me dejará para siempre en el sepulcro, porque Dios se acordó de mí, el Señor se acordó de mí, y eso basta, eso es suficiente. Comencemos este nuevo año diciendo: Él se acordó de nosotros y nos va a bendecir, dice, y nos va a bendecir. Él se acordó, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él se acordó de nosotros y nos bendecirá. Digámoslo en la casa y en tu casa: Él se acordó de nosotros y nos bendecirá. Dígalo otra vez: Él se acordó de nosotros y nos bendecirá. Y los que están aquí no lo van a decir. Aquí hay unos que vinieron porque no supieron, pero que no había culto, pero los amo mucho igual. Este 2022 podemos decir: y Él nos bendecirá, y Él nos bendecirá, y Él nos bendecirá. En Cristo estamos completos, dice la palabra. Jehová se acordó de nosotros y Él nos bendecirá.
Ya Dios se ha acordado de nosotros y eso debe bastarnos. Podemos enfrentar la vida sabiendo, pero estoy en la mente del Señor. Él se acordó de mí. Jehová se acordó de mí. Y en la noche más oscura usted puede recordar que Dios le bendecirá y bendecirá a su pueblo y va a bendecirlo a usted, porque ya se acordó de usted en la cruz del Calvario. Denle un fuerte ese aplauso al Señor. Alabe al Señor. Diga: Señor, tú te acordaste de mí. Y eso basta. Y eso es lo que el Salmo dice. Él se acordó de nosotros. Y quizás no tengamos todo en orden, y quizás no tengamos todo lo que deseamos, pero Él se acordó de nosotros y eso nos basta. Dios ha prometido bendecir tu descendencia por amor a Cristo. Escucha esto, recuérdalo siempre. Dios ha prometido bendecir tu descendencia por amor a Cristo, su Hijo. Y aún en el sufrimiento, Dios ha decidido bendecirte. Él se acordó de nosotros. Él se acordó de nosotros. No nos pagó conforme a nuestros hechos. Nos ha dado misericordia. Cuando estés en incertidumbre, sigue clamando y creyendo esta promesa: es que Dios se acordó de mí. Y no voy a caminar solo, no voy a caminar sola. Y cuando no haya respuesta, porque hay momentos en la vida que no llega nada, mano, y uno ora y no pasa nada, y uno clama y no pasa nada, y como que si el cielo se ha cerrado y están cerrados los cielos, y por mucho que uno clame y uno ayune y uno busque, no sucede nada. Pero cuando no haya respuesta para tus oraciones, recuerda el Calvario, recuerda el sacrificio de Cristo, y puedes gritar con toda confianza al Señor, decirle: el Señor se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Y si no estoy bendecido en este momento, pero nos bendecirá el Señor, porque Él se acordó de nosotros y nos bendecirá. Y quizás te falte todo, pero si el Salmo 115 verso 2 está en tu vida, dice: no, el Señor se acordó de mí y nos bendecirá. Y cuando no haya comida, y cuando no tenga lo necesario, que venga este pensamiento para este 2022: el Señor se acordó de mí y nos bendecirá. Y quizás estés comiendo con tu esposa, con tus hijos, y no sé usted, pero cuando no hay, como que se destapa un apetito, mano. Y los que nunca piden extra, piden extra. ¿Cuántos saben que eso es así? Cuando no hay, los hijos dicen: y ya no hay más tortilla. Y esos que nunca comen tortilla, hoy están pidiendo tortilla. Los que no les gusta el arroz, piden más arroz. No, esto es curioso. Los que no toman sopa de res, caldo de res, o como usted le llame, sancocho, no sé cómo le llame, el día que no hay, quieren doble. Entonces te acordarás que el Señor te dijo al inicio del 2022 esta palabra: el Señor se acordó de nosotros y Él nos bendecirá. Yo me aferro, este año comenzamos diciendo: Él nos bendecirá, porque ya se acordó de nosotros. No nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Él nos conoce muy bien y no nos ha pagado conforme a nuestros hechos, porque se acordó de nosotros, que somos polvo. Se acordó de nosotros. Miren, amados hermanos, yo finalizo diciendo: mira, la gente se puede olvidar de ti. Los poderosos ni siquiera saben quién eres y no piensan en ti. Pero el Señor me ha dicho hoy: el Señor se ha acordado de nosotros. El Señor se ha acordado de Restauración Resida. El Señor se ha acordado de nosotros y nos bendecirá, dice el Señor, y nos bendecirá. Restauración Resida, esto te dice el Señor: yo me he acordado de ustedes y los bendeciré, y bendeciré la casa de Israel y bendeciré la casa de Aarón, porque yo me he acordado de ustedes. Personalmente yo me aferro a la gran revelación del Calvario.
donde Dios se acordó de nosotros. El Salmo 85, el verso 10 y el verso 11 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Eso es lo que va a suceder y está sucediendo en este tiempo. Y este 2022 vas a ver la misericordia de Dios fluyendo para tu vida. Y quizás tengas que venir delante de Dios y confesar la verdad de tu vida sin temor. Y quizás tengas que acercarte al Señor y confesar tus faltas, porque la verdad brotará de la tierra. La misericordia, la justicia mirará desde los cielos. La verdad brotará de la tierra. Pero sucede algo, que la misericordia y la verdad demanda la muerte del pecador. La verdad demanda la muerte del que se equivoca, del que rompe los 10 mandamientos. La verdad demanda esa muerte. Pero la misericordia lo que da es gracia. Y dice: y la misericordia y la verdad se encontraron. Y la justicia, en el momento que iba el golpe sobre tu cabeza para pagarte lo que merecías, corrió la misericordia de Dios e hizo la paz con el cielo. Cristo hizo la paz con el cielo. Y la justicia y la paz, el día que te entregaste a Cristo, se besaron. Dios se acordó de nosotros y nos bendecirá. Este 2022 Dios se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Agradece al Señor, adora al Señor, dale gloria y alabanza. Él se acordó de nosotros. Él se ha acordado de tu familia. Esta es la palabra para este año. Recuérdalo. Él se acordó de mí y nos bendecirá. Y va a bendecir mi casa, y va a bendecir mis hijos y los nietos y los bisnietos, por amor a Cristo. Los que creemos esta verdad, abracémosla. Allí en la casa abracemos esto. Los que estamos aquí detrás de las cámaras, los que estamos reunidos aquí, abracemos esta verdad. El Señor se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Nos bendecirá. Vamos a adorar al Señor un momento.
nos trae redención, si esa gracia es su mano.